¿Qué es la paz? Es muy curioso porque cuando emerge un conflicto, sobre todo cuando el conflicto es bélico, nos sentimos llamados por la paz, pero curiosamente no tenemos ni idea de lo que es la paz. Cuando aparecen estos tipos de conflictos, donde queda muy evidenciada la necesidad de paz, también podemos ver que aquella paz que buscamos, aquella paz que deseamos, es una paz que en realidad es lo opuesto al conflicto bélico, es lo opuesto a la guerra. Nuestra paz, la nuestra, es esa que está en oposición con la guerra. Es esa que si hay guerra no hay paz y si hay paz no hay guerra. Son oposiciones. Pero en realidad la paz sigue siendo un gran misterio para la mayoría de seres humanos. Obvio es, insisto, que cuando emerge un conflicto bélico hay una llamada a la paz. Eso es muy obvio y es muy evidente. Pero en lugar de dedicarnos a introducirnos dentro del descubrimiento de lo que es la paz, lo que solemos hacer es oponernos al conflicto bélico o a la guerra. Y esa oposición al conflicto genera más conflicto. Así que vamos a investigar, vamos a unirnos en ese descubrimiento de una paz que, si bien lo somos, porque somos esa paz, también es cierto que no nos pertenece. Es decir, no es una paz que se pueda tener, no es una paz que se pueda dar, sino una paz que se es. Así que si miramos el contexto en el que estamos ahora, donde tanta gente clama por la paz, pero tan poquita gente se abre a investigar qué es la paz y dónde reside dentro de nosotros la paz, pues vamos a hacer este viaje. Así que lo primero que vamos a hacer es mirar aquello que nos llama a la paz. ¿Cuál es la llamada a la paz? Y fíjate que de entrada, si bien hay una clara llamada a la paz, no es la paz la que nos está llamando, sino que es el conflicto que percibimos, la guerra que percibimos, el desorden y la incoherencia en el mundo en el que vivimos, que percibimos, el que nos está llamando a otra manera de ser, a otra manera de presentarnos ante este mundo. Así que miremos la llamada, miremos el conflicto. Y lo primero que veremos si miramos al conflicto es una confusión identitaria. Veremos seres humanos luchando contra seres humanos. Veremos un exceso de identidad egoica representada de forma nacional. Yo soy de esta nacionalidad, yo soy de esta otra nacionalidad, el otro es de esa otra nacionalidad. Y bajo esa percepción nacional separada, que es muy evidente en este conflicto actual, es que nosotros intentamos aplicar la paz, cuando la paz es sinónimo de unidad y la paz es ausencia de percepción separada. Sin ausencia de percepción separada no puede existir la paz. Es por esto que muchas veces cuando queremos paz y nos aliamos a uno de los lados del conflicto, la paz que queremos no incluye al otro lado del conflicto en el que nosotros no nos sentimos identificados. Esa paz que sigue seccionando, que sigue separando, no es paz, es nuestra paz y responde a nuestra propia justicia y no a la justicia en mayúsculas. La justicia es justa y por lo tanto es una representación de la unidad. Si seguimos mirando el conflicto que tenemos enfrente,
veremos que no solo está exponiendo nuestra identidad falsa, nuestra identidad confundida, sino que también nos está pidiendo que empecemos a navegar dentro de la profundidad del ser, donde nos podemos ver los unos a los otros como expresiones mismas de la misma conciencia, todos seres humanos, todos habitantes de un mismo universo. Esta llamada apenas se escucha y apenas se ve cuando nos encerramos en el intento de que nuestra paz impere en un mundo, en lugar de descubrir la unidad que yace detrás de todas las apariencias, detrás de todas nuestras percepciones conflictivas. Así que seguimos mirando, por favor, este conflicto que estamos viendo. Y date cuenta de que si eres consciente del conflicto que ves, es porque dentro de ti está la idea conflicto, está la idea guerra. Si no existiera esa idea, no verías una guerra, no verías un conflicto. Así que por favor, empecemos a movernos hacia la paz. Vamos allá. Cierra los ojos si quieres y mira dentro de ti en qué espacios, en qué lugares, en qué recuerdos, con qué personas, con qué situaciones tú no estás en paz, estás en conflicto. Observa en qué partes de ti, en qué recuerdos de ti, en qué situaciones de ti sigues no experimentando la paz que tú quieres poner en un conflicto bélico. No puedes poner paz si no la conoces, y no la puedes conocer si te sigues atando a tus propios conflictos. Así que vamos a ello. Sigue con los ojos cerrados si es que los tienes cerrados. No es necesario tenerlos cerrados, pero sí mirar hacia adentro. Y por favor, deja que tu atención se pose en aquellos espacios conflictivos en ti. Y observa esa situación. Observa esa persona. Observa ese recuerdo. Y dite a ti mismo, esto que estoy viendo es un conflicto conmigo mismo. Es un conflicto conmigo misma. Es un conflicto que vive en mí. Porque al poner la atención en ese conflicto, en ese recuerdo o en esa persona, estoy situando la atención en mí. Por lo tanto, ese conflicto está en mí. Y sigue mirando esa persona. Y sigue mirando esa situación o ese recuerdo en el que estás en conflicto. Y date cuenta de que ya no es tiempo para conflictos, que ya no tienen sentido los conflictos, que es un momento para que la paz sea restaurada en tu mente y para que la paz sea vista desde tu propia experiencia humana. Este es el momento. Ahora bien, es muy importante que no rechaces el conflicto que ves en ti, porque si lo rechazas, vas a ponerte en oposición al conflicto. Y si te pones en oposición al conflicto, vas a entrar en conflicto con el conflicto. Así no es como la paz emerge en la mente humana. La paz emerge por sí misma, emerge de forma simple, cuando tu mente está lista para recibirla. Y si tu mente está ocupada intentando resolver conflictos, si tu mente está llena de conflictos y de conflictos con los conflictos, esa paz que ya está ahí no puede ser vista, porque entonces tu atención va a estar puesta en intentar resolver algo que ya no tiene sentido, cuya existencia ya no tiene sentido. Sigue mirando ese conflicto, a esa persona, a esa situación, a ese recuerdo,
y dale la bienvenida. Observa que ese conflicto está en ti, reconócelo. No pasa nada, reconócelo. Aquellas personas que están en paz no es que no tengan conflictos, es que no les temen. No temen sus conflictos. Entonces se convierten en un lugar donde los conflictos son bienvenidos. Y ahí muy posiblemente la paz los disuelva. Pero antes, amigo o amiga, tienes que dar la bienvenida a eso que tanto te perturba dentro de ti. Sigue sintiendo ese conflicto. Dale la bienvenida. Sigue sintiéndolo. Ya no es tiempo de temer los conflictos. No es tiempo de pretender que estamos muy avanzados, que tenemos muchos años de práctica meditativa, que somos muy evolucionados. No es tiempo para eso ya. Es tiempo para la honestidad. Es tiempo para el descubrimiento de la certeza interna. Es tiempo de dejar a un lado todo aquello que nos impide ver quiénes somos y qué hacemos en este mundo. Así que por favor, mientras tú te dedicas a hacer esto en este momento, mientras permite los conflictos que habitan en este mundo, por favor, permíteles existir, porque no son más que llamadas a la paz. Son formas de evidenciar que el ser humano no está tan avanzado como piensa. Son formas de evidenciar al ser humano que requiere de un ejercicio profundo, de mirada profunda, de descubrimiento de lo que es la paz en realidad. Sigue mirando tus conflictos y sigue dándole la bienvenida mientras sueltas tus intentos de resolver el mundo. Porque una mente que no está en paz no puede resolver nada. ¿Cómo vas a resolver el conflicto que ves en el mundo si tú no estás en paz? Es más, es muy probable que tú estés en conflicto con el conflicto que ves. ¿Por qué? Porque lo que ves ahí fuera refleja tu estado interior. Y porque lo que ves afuera es una llamada a reconciliarte con ese espacio para poder reconciliarte con el mundo y poder compartir una paz que este mundo no conoce. Insisto, la paz no es la ausencia de guerra. La paz es aquella conciencia que ya no ve guerras. Por lo tanto, no las genera, no las sostiene y no las necesita. Seguimos avanzando. Observa que estamos haciendo uso del conflicto. Muchos nos esperan esto. Muchos esperan meditar en la paz, como si la paz fuera algo que conocemos los seres humanos. ¿Cómo voy a meditar en la paz si no sé qué es? Voy a meditar en aquello que conozco. Conozco el conflicto. Conozco el miedo. Y justo detrás de ellos es donde está la paz que busco. Así que voy a seguir avanzando. Muchas personas buscan la paz huyendo de sus conflictos y de sus miedos, porque piensan que la paz es opuesto a ello. Pero la paz no tiene opuestos. Por eso es paz, ¿verdad? ¿Tú te imaginas una paz que tuviera miedo del miedo? Porque si estuviera el miedo no estaría la paz. Eso no es paz. Así que seguimos mirando el conflicto y ahora sí vamos a centrar nuestra atención aún más. Y observa que detrás del conflicto que experimentas con esa persona, o con esa situación, o con ese recuerdo, detrás de ese conflicto, sientes miedo. Por favor, siente ese miedo. Descubre ese miedo. Descúbrelo de tus ideas, de tus pretensiones, de tus intentos de estar más allá del miedo. Descubre el miedo.
de todo esto que has intentado hacer con él, con el único intento real de no sentirlo, de huir de él. Y observa que ese miedo está en ti, convive contigo. Ahora siente, por favor, ese miedo. Siente ese miedo. Siente ese miedo. Siente ese miedo. Y ábrele tu corazón y dile al miedo: eres bienvenido. Eres bienvenido. Estás en mí. Eres bienvenido. Y abre tu corazón a ese miedo. Y siente ese miedo. Como si fuera un bebé inconsciente que acaba de nacer y está en tus brazos. Siente ese miedo. Como si fuera una emanación de ti inconsciente que no sabe qué es, que no sabe quién es, que no sabe por qué existe. Abraza el miedo, como si no supiese qué hace en este mundo. Abrázalo con todo tu corazón y date cuenta de que el miedo que sientes es el mismo miedo que se siente en un conflicto bélico, el mismo. Las víctimas de un conflicto bélico sienten miedo y los que están perpetrando ese conflicto bélico también lo sienten, porque el miedo es inconsciencia. ¿Y quién si no iba a cometer un conflicto bélico sino un inconsciente? Puedes ver cómo no estamos separados, aunque lo parezca, pero no lo estamos. Quien dispara siente miedo y quien es disparado siente miedo. El mismo miedo que sientes tú ante ese conflicto que sientes dentro de ti. Así que por favor unámonos y sintamos miedo solo por un momento. Unámonos, por favor. Y siente el miedo como lo que es una pequeña posibilidad dentro de la mente del ser humano. Una pequeña posibilidad que ha creído que era su guía, que ha creído que era la semilla de su existencia. Algo por lo que se ha confundido y ha dejado en manos del miedo sus decisiones y en manos del miedo sus gestos, sus acciones, sus relaciones, sus sentimientos. Hemos convertido el miedo en nuestro guía. Pero ya no es tiempo para eso. Es tiempo para darse cuenta de que no queremos más eso y que estamos en paz con nosotros mismos. Nos hemos confundido por un rato, no pasa nada. ¿Quién no iba a confundirse en un mundo donde parece que todo lo que nos envuelve es ajeno a nosotros? ¿Cómo no nos íbamos a confundir ni que fuera por un instante? En un mundo humano donde parece que el otro es el otro y que yo soy yo y que tú eres tú, ¿cómo no íbamos a confundirnos por un instante? ¿Cómo no íbamos a entrar en conflicto si lo que percibimos no es como lo percibimos? ¿Cómo no íbamos a sentir miedo, verdad? Así que sigue sintiendo el miedo, por favor. Y observa que cuando abres el corazón y te unes al miedo, y te unes al miedo de los demás, y te unes al miedo de este mundo, al miedo del conflicto de este mundo, algo empieza a abrirse en tu corazón. Empieza a nacer algo distinto. Empiezan a aparecer los primeros indicios de descanso. El descanso de la lucha interna. El descanso de intentar luchar con este mundo para que sea un mundo mejor. El descanso de intentar imponer una justicia pacífica que lucha contra la injusticia bélica. Descansemos de todo eso y permitamos que la paz siga apareciendo en nuestro corazón. Este mundo se presenta ante nosotros como un mundo de ruido, un mundo de quejas, un mundo de sufrimiento, un mundo de dolor. Que se presente así, no pasa nada. Que se presente así, no pasa nada.
Al fin y al cabo, todo lo que voy a ver en este mundo va a reflejar mi estado mental, va a reflejar cómo me siento. ¿Estoy en ruido con el ruido? ¿Estoy en guerra con la guerra? ¿Tengo miedo del miedo? Lo voy a ver con mucha claridad, así que muchas gracias a esa visión. Y voy a seguir abriéndome a la paz. Y voy a seguir permitiendo que este mundo sea como es. Sigo descansando de mis intentos de alzarme con una bandera blanca y golpear a todos aquellos que hacen guerra con el palo de esa bandera. Sigo descansando, sigo abriéndome a recibir y a dar la bienvenida a mis conflictos. Venid todos a este instante, porque en este instante estoy presente y en este instante estoy listo y estoy abierto para recibiros como nunca lo he hecho antes. Venid conflictos, venid recuerdos, venid, despertad, por favor. No dormáis más en mi inconsciente, no dormáis más en los recodos oscuros de mi mente, no os durmáis más ni os establezcáis en la sombra de mi campo emocional. No os escondáis detrás de mis decisiones, por muy lindas que parezcan. Por favor, conflictos internos, apareced. Despertad. Despertad ante mi presencia, porque estoy aquí viendo, estoy listo para veros. Sigue sintiendo el miedo, sigue sintiendo el conflicto. Y date cuenta de que no importa el conflicto que sientas, el conflicto que veas. Ese conflicto es una llamada perfecta a la paz. Es una llamada perfecta a un espacio interno que desconocemos. Y dejamos que el mundo siga gritando y el mundo siga en conflicto. Sigamos adentrándonos dentro de nosotros mismos. Y sigamos descansando en este instante. Sigue abriendo el corazón, por favor. El corazón es sabio. El corazón conoce la paz que buscamos. Nuestra mente tiene que ser el lugar en el que el corazón emana y deposita la paz, para que podamos empezar a pensar pensamientos basados en la paz y tomar decisiones basadas en la paz y actuar basados en la paz, no en una paz que se opone al conflicto, sino en una paz que se expande a sí misma por su naturaleza infinita. La paz reina en el universo. ¿Por qué no iba a reinar en tu mente? ¿Por qué no iba a reinar en este mundo? Sigue avanzando y sigue sintiendo y sigue dándole la bienvenida a todo aquello que te perturba. Por muy insignificante que sea, por favor, que no quede ni una traza de perturbación escondida. Hazlo con la intención clara de liberarte de aquello que has atesorado por tanto tiempo en tu interior, en este mundo. Sigue sintiendo. Y dale las gracias a tu capacidad de abrirte. Y dale las gracias a tu capacidad de sentir. Y dale las gracias a tu presencia. Siente la presencia, por favor. Date cuenta cómo la presencia no está en conflicto con nada, a no ser que empecemos a introducir ideas personales de lo que yo pienso que debería, lo que yo pienso que tendría que. Si me centro en la presencia, me daré cuenta de que estoy presente en este mundo. Te darás cuenta de que estás presente en este mundo y que tu presencia en este mundo es lo que es la paz. No puedes ver la paz que hay en un conflicto bélico si no te das cuenta de que tú eres la paz.
entonces no puedes entender que el conflicto bélico es una llamada a todos los seres humanos a darnos cuenta de lo estúpido que es. El conflicto entre los seres humanos. Entonces la guerra se convierte en lo que es, la manifestación de una estupidez y la llamada profunda a la cordura. Pero amigo mío, amiga mía, tú tienes que representar esa cordura. Tienes que representar esa cordura. Y la única forma de representar esa cordura es entrando dentro de ti y siendo aquello que has venido a ser en este mundo. Tú no has venido a estar en conflicto con tus recuerdos, ni en conflicto con esa persona, ni en conflicto con tus emociones, ni en conflicto con tus pensamientos, ni en conflicto con tu situación económica. Tú no has venido a este mundo a eso. Tú no has venido a este mundo a estar en conflicto con este mundo. Tú has venido a descubrir la paz que representas en él, en tu presencia. Y andar en este mundo como si no le pertenecieras. Como si no pertenecieras a este mundo de ruidos, a este mundo de escasez, a este mundo tan humano que hemos construido a base de ignorancia. No le pertenecemos a este mundo. Sigue sintiendo. Si aún queda conflicto o miedo en ti, por favor, sigue sintiéndolo. Feliz de estar haciendo tu función. Feliz de estar haciendo tu función. Feliz de estar haciendo tu función. De estar reconociendo tu conflicto y de estar abriéndote a reconocerlo y abrazarlo. Y mientras haces esto, por favor, ahora sí, abre tu mirada interna al mundo en el que vives y date cuenta de que sí, hay conflictos en este mundo. Hay conflictos, quizá esté emergiendo un conflicto en estos momentos. Démosle la bienvenida. Démosle la bienvenida a este conflicto, no porque le estemos apoyando, no porque estemos de acuerdo con el conflicto, sino porque estamos dejando la lucha. Estamos dejando de luchar. Estamos abriéndonos a reconocer que los conflictos que vemos afuera de nosotros también son parte de nosotros. Por eso cuando le abrimos el corazón llega. Es posible que no lo veas, es posible que no lo percibas, pero si puedes sentir tu corazón abierto, te darás cuenta de que lo único que requiere este mundo en este momento es seres humanos con los corazones abiertos. Así que no te confundas, no te despistes, no entres en conflicto con los conflictos bélicos, no entres en conflicto con la ausencia de paz. Ábrete a serla y descubre que en nuestro interior ya está esa capacidad de poder ser lo que ahora sí estamos listos para ser. Estamos listos para ser testigos de un mundo completamente distinto al que percibimos. Un mundo que está cansado, un mundo que está harto de recibir las proyecciones de nuestra ignorancia y de nuestra inconsciencia. Un mundo que llega a su fin en cada instante en el que te encuentras. Este mundo llega a su fin, pero lo perpetuamos por ignorancia y por miedo a ser lo que hemos venido a ser. Puro amor, pura conciencia. Así que por favor, sigue abriendo tu corazón y cuando aparezca una imagen donde tu corazón se estremezca, dite a ti mismo o a ti misma: bien, aquí hay una escena que hace que mi corazón se estremezca. Voy a mirar dentro de mi estremecimiento qué idea o qué conflicto interno tengo, que al ver este conflicto externo se estremece mi corazón. Y al ver ese conflicto interno, le das la bienvenida, le abres el corazón, sientes la paz que hay ahí dentro de tu corazón
y permites que la paz que mora en tu ser se expanda al mundo que percibes. Quizás seguirás sintiendo dolor por unos días, por unos momentos. Quizás sentirás sintiendo rabia al ver el conflicto que hay en este mundo. No le temas a eso. Sigue haciendo tu función. Sigue convirtiéndote en un testigo de la paz que traduce el mundo de la separación, del conflicto, en el mundo del amor. Adelante, que nada te detenga. Gracias por acompañarme en este camino.